Hoy voy a tratar el tema del coleccionismo, que es un tema estrella de retro, vamos. Lo que pasa es que coleccionismo significa muchas cosas diferentes y para cada persona realmente el concepto que resuena en la cabeza es distinto, ¿vale? ¿Qué es el coleccionismo para mí y por qué en alguna medida lo hago? Pues como he dicho, cada uno tiene sus razones, ¿vale? La mía en particular es que, bueno, a ver, y para empezar, yo llevo jugando juegos retro toda mi vida. De joven, de niño, pues porque es lo que tenía en casa, y según de adolescente y más tarde, pues porque supongo que como a todos, la infancia es una parte importante de nuestra vida que se nos ha quedado muy dentro de nosotros y que en algunos momentos de la vida, en unos más que en otros, pues, pues nos vuelve a llamar, ¿no? Nos vuelve a llamar. Porque creo que tenía muchas cosas buenas. Creo que era una persona mucho mejor, más honesta consigo mismo y con los demás, y que hacía bien al mundo. Cosa que no sé si ahora hago, pero sí que antes la hacía, porque tenía esa sensación, los demás me lo retransmitían también. Y el retro, que en este caso lo voy a utilizar como sinónimo de coleccionismo, aunque no lo sea, eh, me ayuda a acercarme a ese lejo, al que quiero volver a convertirme. No convertirme 100%, o sea, cada edad tiene sus cosas buenas y malas, pero sí que me gustaría volver a reconectar con ese Alejo niño. Me haría mucha ilusión. Os voy a enseñar cómo lo vivo yo, os voy a enseñar lo que tengo en casa y me parece importante decir, comunicar que, que para tener 2 3 4 10 juegos en casa y 3 consolas, no hace falta tenerlas en sus cajas, ponerlas en un escritorio de manera que todo el mundo lo vea para soltar al mundo, mira qué guay soy. Cada uno lo puede hacer a su manera y jamás te tienes que avergonzar de la manera en la que haces tú. Yo ahora os voy a enseñar la mierda que tengo para intentar deciros que si nosotros queremos tener solamente, voy a poner un ejemplo, la Game Boy y 3 juegos de mierda y con eso eres feliz, ya está, no tienes que sentir vergüenza porque luego ves a otros creadores de contenido que tienen 3 habitaciones llenas de juegos. Esto no funciona así. Uno colecciona lo que le sale de los cojones para sentirse bien consigo mismo y ya está. Y juega cuando le apetece y ya está. Y no hay que darle más vueltas a nada de esto. Sobre el tema de las repros y de la emulación. Sobre las repros, yo todavía no tengo ninguna, ¿vale? He intentado cada juego que tengo, pues que sea original, lo he abierto, he mirado los chips y demás. Algunas me habrán colado una y 10.000, imagino, pero vamos, que intento que sean originales, ¿no? Por eso pago una cierta cantidad cuando adquiero Super Mario All Stars por 20 euros o por los que valgan. Pero os voy a decir una cosa. Mi próxima compra al 100%, va a ser sin duda un Everdrive, ¿no? Se llaman, un cartucho de estos que tiene varios juegos y que te sirve para jugar en una consola física, pues exactamente el mismo juego que van a estar en los cartuchos originales. Y joder, tengo unas ganas de pillar uno de esos porque, coño, a nivel sentimental tener en mano un cartucho original, pues siempre sienta bien, ¿no? Pero, por ejemplo, que vienen mis amigos que a veces vienen y echamos unas partidas a la Super Nintendo o a la Nintendo o a la consola que nos apetezca. Joder, tener un puto cartucho de estos es la puta hostia. Puedes jugar a los juegos que quieras, puedes elegir los juegos que tienen un mejor multijugador para jugar con ellos o contra ellos y la verdad, o sea, es que no se me ocurre una manera de mejor de poder disfrutar de los videojuegos retro, vamos. Y sobre la emulación, yo tengo una opinión que es súper clara, porque hay gente que como que se siente mal al tener que emular los juegos y jugarlos en un ordenador en vez de poder coleccionarlos, porque no tiene dinero o por lo que sea, porque no tiene las herramientas o el conocimiento como para poder empezar a comprar alguna consola antigua y algún juego antiguo, ¿vale? Porque también hacen falta, pues eso, teles viejas y no necesitas adaptadores, hay mejores adaptadores que otros. Es un poco lío, yo lo entiendo. Algún día haré algún tutorial para iniciarse, pero es un poco complicado de empezar de cero y yo entiendo a la gente que emula. Y os voy a decir una cosa, no es que la entienda, es que para mí la emulación es una de las cosas que más
feliz me han hecho en mi vida. Quiero decir, yo estoy súper contento de que exista esta tecnología y la voy a seguir utilizando el resto de mi vida, porque me parece además que tiene un rol de conservación de los videojuegos brutal. Y mi opinión es que tanto si quieres coleccionar juegos físicamente como si no, hay que darle a la emulación la importancia que tiene y sentirse bien cuando lo hagamos. Yo siempre he sido, relacionándolo con el tema de la piratería, que siempre está ahí emulación, piratería, yo siempre he sido y soy antipiratería, ¿vale? Pero, a ver, estamos hablando de juegos de los 70, de los 80 y de los 90. No son fácilmente accesibles y lo normal es que haciéndolo no estés ya robando o haciendo que las compañías tengan menos beneficios en general. Además de que las compañías oficiales ya no venden cartuchos para Super Nintendo o Nintendo, ¿vale? Que son las consolas a las que físicamente queremos jugar haciéndolo. Así que yo creo que es una muy buena opción emular si nuestro objetivo es el recuperar sensaciones de cuando éramos niños o simplemente jugar a videojuegos antiguos porque son los que más nos divierten y ya está, y yo no le daría muchas más vueltas. Emular o descargar los juegos modernos no, porque hay mucha gente, hay muchos empleados, hay mucho personal que trabaja para que esos juegos salgan y me parece fatal la gente que de manera estándar lo que hace es piratearlos. Pero cuando hablamos de los retro, todo es diferente. Estamos hablando ya de conservación, estamos hablando de que hay mucho conocimiento y experiencias que de otra manera no habrían perdurado. Y toda esta fiebre que hay hoy por los juegos retro no existiría, habrían desaparecido. Si habéis estado siguiendo pues la esfera retro en YouTube y en otras redes sociales, habréis visto que hay mucho odio. Y yo tengo bastante claro por qué existe este odio. Del coleccionismo a invertir en videojuegos clásicos porque se cree que en 5 años van a ser más caros y vas a ganar dinero, hay poco. De una cosa a la otra hay un pasito. Y todo lo que tenga que ver con inversión en cuanto a querer casi apostar a que algo va a ser más caro dentro de 10 años, tipo las criptomonedas, que para mí es un ejemplo bastante similar, para mí es dañino para uno mismo. Es una acción que te acaba haciendo mal y que seguramente te acaba convirtiendo en peor persona. Y hay mucha gente que ha estado haciendo esto en los últimos años. De ahí posiblemente pues el aumento de precio, ¿no? Es un tema del que no quiero entrar, pero que está ahí y que tampoco quería pasar de largo. Es este tipo de actitudes lo que ha hecho que actualmente vivimos en un mundo que está lleno de odio ahora mismo y de que tenemos que esforzarnos por huir. Pero también se ha contaminado en la esfera retro. No hay que ser tontos, no hay que ser inocentes sobre esto y hay que decirlo y hay que luchar para quitarlo. Hay que luchar para salvar al retro de todo lo que está pasando, no paramos día tras día, nos bombardea con creadores de contenido que están generando todavía más odio, posiblemente porque les dan visitas, hay demasiado salseo. Supongo que, a ver, tampoco voy a exagerar, supongo que lo del el salseo es una cosa que está en todas las áreas de YouTube, ¿vale? Pero, pero creo que hay que esforzarse por disminuir la cantidad de visitas que hacemos a este tipo de canales. Porque no tienen nada que ver con el retro. O sea, tú viendo a un canal que las únicas visitas que tiene las genera porque está echando hate sobre otra persona, ahí que hay de retro. O sea, estás haciendo un análisis sobre una consola, sobre un videojuego, te estás fijando en si va a salir un remake de un juego antiguo. ¿Qué estás haciendo? Realmente no tiene absolutamente nada que ver con el retro, ¿vale? Y mi opinión sobre todo este sector, sobre todo este grupo de creadores de contenido, es que creo que no deberíamos de fomentarlo. Ahora bien, yo no me puedo poner en la piel de los creadores que eligen hacer este tipo de contenido. Y no voy a decir, yo no me voy a meter con ellos. Si lo hacen, será porque creen que tienen que hacerlo. Yo no sé la posición económica de esta gente, yo no sé lo que piensan, yo no sé la razón por lo que lo hacen y por lo tanto esto no es un ataque frontal a ellos, ni mucho menos. Yo
Yo respeto a que lo hagan porque si tienen muchos suscriptores significará que hay mucha gente que demanda ese tipo de contenido y ya está. Pero yo sí que creo, como persona no importante del mundo, que acabo de entrar, y también como consumidor, porque yo soy más consumidor que creador a día de hoy, es que deberíamos poner nuestro granito de arena en mejorar el mundo retro, porque el mundo retro es algo que debería de unir a las personas y no separarlas. Y ya acabando, que os estoy metiendo una chapa de cojones, eh, este canal siempre, siempre, siempre va a fomentar el buen rollo. Jamás me voy a meter de manera directa con ningún creador de contenido, simplemente porque yo hago esto para divertirme. Y ya está, o sea, no, esto va a seguir así siempre. Y no lo hago solo para divertirme yo, sino también para ayudar a la gente a que desconecte de su día a día. Para mí esto es súper importante. Todos tenemos mejores momentos, tenemos peores momentos. Hay etapas de la vida que son muy putas, a veces nos lo merecemos, a veces no. Pero tener un refugio al que poder acudir para desconectar de esa mierda cuando la estás bebiendo es oro. Y yo quiero dar eso, yo quiero compartir mi afición por lo retro con vosotros. Y nada, y al final esto tiene que ser un equipo. Yo soy, en este caso, el que está metido en la chapa de cojones, que no sé a quién le interesa, pero bueno, yo la meto. Y vosotros me escucháis, quien quiera me da like, quien quiera me comenta, pero se trata de eso, de que tanto yo, que lo hago también como hobby y para desconectar, como vosotros, pues pasemos un buen rato juntos. Y que esto vaya yendo a más y que nos ayudemos mutuamente a convertir este mundo en algo un poquito mejor. Realmente, yo os lo prometo, es la misión que tengo con este canal, este tipo de vídeos, y eso es lo que me voy a esforzar. Lo prometido es deuda. Os voy a enseñar lo que tengo de Nintendo y de Super Nintendo. Por un lado, os voy a enseñar las consolas, que por ahí no va a haber ninguna novedad. Y por otro, los juegos. Y particularmente os voy a enseñar los juegos a los que tengo más cariño, porque he jugado más físicamente o también emulando. Respecto a los juegos, lo primero que os voy a enseñar es el Double Dragon 2, uno de mis juegos favoritos. Tenemos un long play del primero en el canal, en algún momento nos pasaremos el segundo. Batman, la película, un clasicazo de Nintendo, muy divertido de jugar. Y por último, pues esta trilogía que es al primer juego que he jugado yo en mi vida. Recuerdo tener 4 o 5 años y estar viciado ahí en el salón de mi casa. No sé por qué por aquel entonces nuestros padres nos dejaban hacer estas cosas, pero la verdad es que le tengo muchísimo cariño. Y respecto a la Super Nintendo, tenemos ahí metido el Street Fighter. Os voy a enseñar también los FIFAs, que la verdad he echado una de horas insanas a cada uno de los FIFAs que van saliendo en Super Nintendo. Recuerdo perfectamente ir al videoclub y alquilar el juego durante una semana y estar ahí jugando todo el día. Donkey Kong Country, por supuesto, sobre todo el que más he jugado es el primero, pero también a los demás. Y bueno, el Final Fight no puede faltar, Killer Instinct. También os voy a enseñar el Ranma, que por alguna razón jugué bastante de pequeño. No sé si, realmente no sé si era tan conocido, pero yo me vicié bastante. Era un juego así de lucha tipo Street Fighter y me divertía mucho. Y eso, y finalmente os voy a enseñar el Castlevania. Espero que lo hayáis disfrutado. En el futuro tendremos más tipo de contenido así. Un pequeño inciso antes de irme, sería la hostia que dejaréis en los comentarios vuestra opinión sobre de lo que hemos hablado hoy y sobre lo que hablaremos en el futuro. También si tenéis algún tema que os gustaría tratar, tanto yo como vosotros luego posteriormente en los comentarios, decidlo, porque yo os voy a hacer mogollón de casos. O sea, la idea de este tipo de contenido es eso, es el de manera pública poder plantear un tema del que todos podamos dar nuestra opinión y eso, y tener ese, como he hablado antes, ese pequeño refugio de tranquilidad y paz, seguridad y confianza en el que sin miedo al que dirán poder decir nuestra opinión y ya está. En algún podemos coincidir, podemos no coincidir, pero ¿dónde está el problema? Se trata de eso, de poder compartir esa opinión de manera sana, de manera que podamos decir lo que pensamos sin ese miedo a que nos insulten, a que de manera abierta nos miren de mala cara. Aquí no, aquí eso no va a pasar y nada.
adelante, comentad y decidme lo que os parece el tema del coleccionismo y realmente decidme lo que salga de los cojones. Venga, chao. Ahora sí.